Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, retomando esta labor de comunicaciones aquí del canal Contracultura. Nos puedes encontrar a través de Spotify, nos puedes encontrar a través de Spreaker y muchas otras alternativas también de plataformas de podcast para que puedas escuchar nuestros programas. Hoy día tengo un programa interesantísimo. Realmente es probable que mucha de la información que escuchen hoy día les permita unir muchas piezas de los últimos sucesos que han estado ocurriendo, especialmente en Chile. Y me quiero detener en el triunfo que tuvo la opción rechazo en este último plebiscito que se hizo para ver si la gente aprobaba o rechazaba una nueva constitución. Finalmente ganó el triunfo del rechazo con más de un 62% de los votos. La ciudadanía se pronunció de manera bastante contundente, muy contundente, a favor de que no quería ya una nueva constitución. Y según las reglas, siempre se estableció que de no aprobarse, de ganar la opción rechazo, bueno, se mantenía vigente la constitución que tenemos actualmente. Pero hemos visto en este último tiempo, y esto viene a dar seguimiento a algunos programas que hemos hecho anteriormente, especialmente con un invitado que tengo hoy día, a que aquí estaban apostando varias fichas, varias cartas, en caso de que le fallara una de las opciones. Acá hay mucho dinero invertido y hay muchos intereses detrás de que Chile cambie la constitución a toda costa. Y vamos a darle seguimiento al programa que hicimos con Pablo, mi amigo del canal Viña Marino Libre, donde hablamos justamente de la mayor conspiración en la historia de Chile. Hoy día esto cobra más sentido que nunca. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido aquí a Contracultura una vez más, amigo mío. Hola, Carlos. Muy buenos días, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos esté escuchando nuestra querida audiencia. Como siempre, me dirijo tanto y saludo a nuestros auditores, tanto en las 3 Américas como en el resto del mundo, aunque en este momento particularmente me quiero detener en nuestros auditores o televidentes, según cual sea el caso, que no hablan nuestra lengua hispana. Lo digo porque yo comprobé esto personalmente durante el último mes y medio de campaña de rechazo, tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos angloparlantes y en Canadá existe bastante interés por lo que está pasando en Chile. Digamos que es desde un interés legítimo hasta una suerte de estupor por lo que está ocurriendo aquí. Hoy mismo estamos grabando esto el día lunes 13 de septiembre de 2022. El diario The Wall Street Journal, que en su minuto fue uno de los primeros medios que se planteó contra el proceso que se está llevando a cabo en Chile, volvió a titular tengo de hecho el recorte aquí a la vista, volvió a titular en su editorial del día lunes que Chile quería volver a intentar su suicidio, que estábamos en un segundo intento de suicidio. Así que nuevamente me dirijo muy calurosamente a ellos. Le agradece también todo el apoyo que llegó desde de la forma que sea, ya sea desde apoyo material hasta oraciones, que llegó a Chile, a nosotros los chilenos, que en definitiva, como bien dices tú, se tradujo en esa tremenda victoria del pasado domingo 4 de septiembre. Para que nuestros auditores hagan una idea, triunfamos con casi un 62%, un 61,89%, que corresponde a cerca de 8,5 millones de votos sobre un universo electoral de 13 millones prácticamente cerrado. Así que de eso vamos a conversar ahora, qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Bueno, aquí el tema clave, creo yo, que podríamos partir por ahí, dándole continuidad, ¿cierto?, al programa que hicimos anteriormente, la mayor conspiración de la historia de Chile, era que el intento de cambiar la Constitución venía desde fuerzas extranjeras, ¿cierto? Y dijimos nosotros en ese programa que iban a tratar de hacerlo como fuera. Y hablamos también de que una de las cartas que iban a jugar era el plebiscito, pero también después a toda costa iban a tratar porque ya se veían en ese tiempo los movimientos dentro del Congreso y de la clase política para poder hacer esto de todas maneras. Y eso es exactamente lo que hemos visto que ha estado sucediendo hoy día. Hay que mencionar además que esto
es un proceso que desde un principio estuvo poco claro cómo se gestó, digo, para la ciudadanía en general. Nosotros teníamos muy claro lo que estaba pasando aquí, pero la mayoría de la gente no fue capaz de leer lo que estaba sucediendo producto del bombardeo mediático que ya lleva muchísimos años, donde le estaban diciendo a la gente que prácticamente todos sus problemas se iban a solucionar con una constitución, y la gente estaba reclamando otro tipo de cosas, pero finalmente todo desembocó en esto. Finalmente pasó lo que decíamos nosotros, que iba a haber una segunda intentona de hacer esto mediante el Congreso, y no pasaron ni siquiera horas y ya la clase política estaba cocinando, como es el término que están ocupando mucho en Chile, este nuevo acuerdo transversal ya con los partidos de derecha y también con el gobierno y con los mismos lineamientos que tiene el Partido Comunista. ¿Qué te parece a ti esta situación que tiene a la gente completamente, la tiene muy triste, amigo mío? Efectivamente, Carlos y querido amigo de la audiencia, efectivamente el ánimo en este momento en Chile, lo cual además es mucho más lamentable porque estamos entrando en la semana de fiestas nacionales. Chile celebra este fin de semana, tanto el 18 como el 19 de septiembre, su fiesta nacional, el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno, y el día 19 se conmemoran las glorias del ejército. Como bien ha dicho, insistió hasta el minuto la ex convencional Teresa Marinovich, que ha sido una de las pocas que se ha planteado porque el proceso, dicho sea de paso, el proceso constitucionalmente termina aquí. De hecho, yo te puedo citar prácticamente de memoria el inciso o párrafo de 12º, el último, del artículo 142, que fue agregado a la Carta Fundamental por la reforma de la Ley 21.200, que fue la traducción legal del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Yo lo llamo el Acuerdo de la Tradición, donde dice claramente que si la cuestión sometida a referéndum resulta rechazada, vale decir la aprobación de la nueva Carta Fundamental, continúa rigiendo la actualmente vigente. Y ahí, de hecho, termina ese es el último artículo de nuestra actual Constitución. Ese es el punto de partida. Hay que entender que el proceso en estos minutos constitucionalmente está cerrado. Incluso es más, en la visita que hizo el presidente, entre comillas, a pesar nuestro, Gabriel Boric, que hizo a los Estados Unidos a la Cumbre de las Américas hace cerca de 2 meses atrás en California, él fue muy claro. Los videos están disponibles en las páginas de YouTube de los principales medios de comunicación chilenos, donde se señala que la alternativa es clara, se aprueba o se rechaza, y que no hay lugar a terceras vías. Y algunas semanas después, Camila Vallejo, que una antigua líder estudiantil que fue exaltada a la política a partir de las protestas del año 2011 y actualmente es la vocero del gobierno de Gabriel Boric, también dijo claramente que no se había contemplado ninguna vía alternativa, ni como se le llamó aquí en el argot político chileno, planes B, C, D o la letra o número que sea. Y es más, para nuestros auditores en el extranjero, resulta espantoso admitir que la idea de proponer planes alternativos partió de lo que se podría denominar la, entre comillas, centro-derecha, lo que hace algunos días atrás, interpelando a uno de los diputados que partió con esta idea, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, lo que Agustín Laje, que lo interpeló por vía Twitter, lo denominó la derechita cobarde. Aquí, si tú me permites hacer un pequeño paréntesis, Carlos, es importante tener en claro, tú hablaste de la intervención extranjera. Diego Chalper, y yo digo la información, yo siempre digo aquí que yo me hago cargo de cada palabra que como dueño del canal actualmente secuestrado Viña María Libre digo, asumo la responsabilidad por ello. Diego Chalper fue formado como político al amparo del Foro Económico Mundial. Es importante tener claro esa información, incluso hay un recorte que no ha sido desmentido del diario La Segunda de hace algunos años atrás, donde aparece dentro de lo que se denominó la Escuela de Jóvenes Líderes o Global Shapers del Foro Económico Mundial. En esa misma foto comparte espacio con Giorgio Jackson, que en teoría está en la vereda política contraria, que actualmente fue defenestrado del cargo de ministro secretario general de la presidencia, que es el encargado de la agenda legislativa aquí en Chile,
de la agenda legislativa del gobierno, es lo que en otros países se denomina Ministerio de la Gobernación o Ministerio de la Presidencia, para que se hagan la idea. Fue defenestrado un cargo menor dentro del gabinete. Está Juli Samit, que es más cercano a la derecha tradicional conservadora, que también surgió de las protestas del pingüinazo del 2006. Isquia Siches también figura en esa foto, y una serie de personajes más, con lo cual ya basta mirar la foto con perspectiva histórica y darse cuenta que en definitiva están todos juntos en un solo plan. Mi estimado Carlos. Eso es clave entender eso, porque por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo la derecha pudo hacer esto, por ejemplo? ¿Cierto? O incluso la gente más radical también de la izquierda dice, bueno, están de acuerdo muchos de ellos en que la derecha, la izquierda es globalista también, ¿cierto? Ellos mismos dentro de son capaces de reconocer esto porque ven estos nexos. Entonces, esa es la primera explicación, lo primero que hay que entender, que tú mencionaste no solamente a estos personajes que vienen del Foro Económico Mundial, sino que también los movimientos estudiantiles fueron financiados finalmente por quién, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí con los movimientos estudiantiles que hoy día están en el gobierno? ¿Cierto? O sea, aquí vienen todos de la misma casta, de la misma ideología. Una ideología que por lo demás que está promoviendo hoy día cosas como el transhumanismo, ¿cierto? Claro. Y entre esas cosas, ellos están convencidos de que la opinión de usted no importa. Y eso es clave entenderlo, porque tiene que haber una élite, estos denominados grupos de expertos también les llaman en escalafones más bajos, ¿cierto? Pero tiene que haber una élite que decida por usted, porque usted no es capaz de tomar decisiones en un mundo tan complejo como el día de hoy. Pero todo esto es un engaño porque usted le hablan todo el día de democracia, ¿cierto? Entonces finalmente llegamos a este punto donde vemos que la ciudadanía, por mucho que elija algo, no importa eso porque hay una superélite que tiene clarísimo que usted no puede elegir y no debe elegir porque usted es tonto o es ignorante o cualquier cosa. O simplemente es una especie de cucaracha que está ahí dando vueltas sin ningún sentido y no puede decidir el futuro del mundo. Así que eso es lo que lo une a todos de alguna manera y por eso yo creo que la derecha también se ve hoy día en esta posición, ¿cierto? En esta posición que no le interesa poder ejercer la democracia, ¿cierto? Respetar la voluntad popular y los votos, que es lo que manda, ¿cierto? Exactamente, Carlos. De hecho, tú lo llamaste acá, la expresión no se utiliza solo en Chile. Por ejemplo, en lugares tan dispares como Israel también se utiliza la expresión cocina para referirse a las componendas políticas que se hacen tras la trastienda. Pero, y ojo, que no es una observación que podría provenir de lo que se denomina un observador abonado, sino que incluso la gente de la calle hace esta observación. Se ha visto una actitud muy de élite, de camarilla, justamente en estas negociaciones que se están haciendo a cabo para, entre comillas, continuar con el proceso constituyente. Una actitud, como bien digo, de camarilla, de élite, muy, de hecho, como tú hablaste de los expertos, para mí fue imposible sonreírme porque justamente el acuerdo, o sea, el primer esbozo de acuerdo al que se llegó, porque hoy en el día que estamos grabando, en la mañana, hubo una reunión ampliada de los partidos con representación en el Congreso Nacional de Chile. Se llegó al acuerdo de que esto debía llevarse a cabo nuevamente una convención paritaria. Nuevamente volvemos a las monsergas predicadas desde Foro Económico Mundial y Naciones Unidas con sus ODS, con presencia mayoritaria de independientes, grupos reservados y con el apoyo de un grupo de expertos. Nuevamente ahí, en general, el proceso de cabo a rabo está siendo llevado nuevamente con este credo elitista, sin perjuicio de que
Y eso fue lo épico de la victoria. Nosotros conversábamos fuera del aire de ese tema, el aspecto épico que tuvo la victoria del día 4 de septiembre. Porque contrario a lo que sostiene, por ejemplo, una extremista que fue exaltada, nadie sabe cómo, al cargo de diputado, Carmen Hertz, un antiguo abogado de derechos humanos, que sostuvo la existencia de supuestos fondos multimillonarios para la gente del rechazo, eso es una absoluta mentira. A mí me tocó ver aquí en Viña del Mar incluso gente que hacía fanzines vale decir suerte de periódicos, panfletos autopublicados, escritos a mano, manuscritos. A mí varias veces me los entregaron en la calle, que les llevaban tiempo y recursos propios para crear conciencia en la gente. Lo que es que yo a través de mis humildes medios fui parte también de la campaña, a mí nunca me tocó ver ni fajos de billetes, ni maletines oscuros, ni ninguna cosa. Yo lo único que puedo decir aquí, mi estimado Carlos, si tú me lo permites, es sobre el grupo de la organización civil conocido como la Coordinadora, que eso es una información de público conocimiento, que es uno de los brazos operativos de Chile Vamos, que reúne estos 3 partidos, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópolis, que están entregando el proceso completo a la extrema izquierda y que fue financiado en su totalidad por el presidente Sebastián Piñera. Claro, tú me comentabas eso. Bueno, ahí tienes otra explicación de cómo trabajan estas fuerzas en conjunto. Claro que sí. Es impresionante. Hay cosas muy buenas aquí, muy buenas, como por ejemplo el triunfo, ¿cierto? Este triunfo que sacó a relucir un Chile que muchos pensábamos que no existía, donde se movilizó la gente en silla de ruedas, vimos abuelos, adultos mayores trasladándose a los lugares de votación, incluso se vistieron ese día de manera especial para cumplir con su deber cívico. Vimos una cantidad de movimiento impresionante de gente que salió y dijo no queremos más de esto, porque me consta a mí que incluso gente de izquierda de toda la vida, su preocupación hoy en día es la delincuencia, es lo que está pasando en el país, la inseguridad actual que hay en el país, y por eso incluso a regañadientes terminaron votando rechazo, porque se dieron cuenta de que aquí no podíamos entrar en un nuevo proceso de incertidumbre y seguir quitándole el pecho a las balas, ¿cierto? Que es lo que ha estado haciendo el Estado durante bastante tiempo y nos tiene sumidos en una situación de inseguridad que ya no da para más. Solamente creo que ayer se reportaba que habían muerto, creo que fue ayer o antes de ayer, solamente 3 ciudadanos en tiroteo, ¿cierto? Porque les querían robar sus autos. Y nadie dice nada de eso, y están todos preocupados, por supuesto, del tema constitucional. El gobierno hace lo mismo, el gobierno no le interesa gobernar, hacerse cargo, sino que todo es la Constitución. Para los políticos todo es cambiar esta nueva Constitución, y algo que viene completamente de afuera, y lo vamos a repetir hasta el cansancio porque está la documentación. Hemos mostrado la documentación en este canal, y otros canales también han hecho un excelente trabajo mostrando que en realidad de dónde vienen los fondos, quién formó a estas personas. Y hay un hecho que no es menor, Pablo, que me gustaría detenerme un segundo ahí y que lo comentáramos porque tú tienes bastante experiencia en eso. Aquí había un movimiento de la mass media durante años, tratando de promover ciertas personalidades que hoy terminaron de constituyentes y estaban en los matinales, en la televisión abierta y en un sinnúmero de otros programas de televisión. Y curiosamente todas estas personas terminaron en la política y terminaron en cargos como, por ejemplo, como constituyentes. O sea, aquí se ha trabajado incansablemente durante años para tratar de lavarles el cerebro a los chilenos de que primero aceptar estas nuevas lideranzas y también que se incorporara, ¿cierto?, dentro de las prioridades del país, entre comillas, esta nueva constitución. Así es, Carlos. Si tú me permites nuevamente un paréntesis, yo aquí tengo a la vista el memorando de entendimiento que firmó el año pasado, el 12 de agosto de 2021, la entonces presidente que ejerció por 6 meses como tal de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, con el entonces coordinador residente subrogante del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Miguel Barreto. El documento tiene tanto el membrete de la ex Convención Constitucional como Naciones Unidas Chile. El timbre dice United Nations
Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Dice, considerando que el sistema de las Naciones Unidas en Chile y las agencias, fondos y programas que lo integran tienen como mandato general promover procesos de desarrollo sostenible que permiten alcanzar las metas de la Agenda 2030, suma y sigue. Vale decir, el documento existe, el documento es real, para comenzar a disipar un poco a disipar las dudas. Yo aquí tengo una infografía muy interesante que también fue compartida en el grupo de Contracultura en Telegram, al cual recomiendo a todos nuestros queridos oyentes integrarse. Ricardo Lagos se ofrece como experto para redactar la nueva Constitución. Y aquí tengo una fotografía de Ricardo Lagos cuando aún era presidente en los primeros años de su mandato, rodeado de dos personajitos muy interesantes. Nuestro querido tío Jorge, magnate, y el señor David Rockefeller, magnate, actualmente fallecido. Y luego una entrevista que dio fue en su minuto ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco. El tío Jorge me dijo, dificulto que haya hoy en día en el mundo un país más atractivo para invertir que Chile. Eso explica prácticamente que el país, desde lo que fue el retorno a la partitocracia, porque yo siempre, si tú me preguntas como análisis politológico, el proceso, entre comillas, democrático chileno es muy similar al español. En España, la, entre comillas, dictadura del general Franco fue reemplazada por una partitocracia. En Chile prácticamente ocurrió lo mismo. Cabe destacar que es de público conocimiento que, por ejemplo, el tío Jorge y el banco español BBVA, el banco Bilbao Vizcaya Argentaria, financiaron la campaña del no, y que luego, años después, especialmente durante el mandato de Ricardo Lagos, se dedicaron a hacer efectivos esos créditos que habían adquirido, entre comillas, con las fuerzas democráticas chilenas, con lo cual es como cuando tú adquieres una hipoteca para adquirir tu casa, solamente que esta gente, para adquirir el poder después de que las Fuerzas Armadas abandonaron el gobierno en 1988 al 89, hipotecaron el país completo con sus habitantes, que somos nosotros. Esa es la analogía que vale hacer. Exactamente. Y en relación al tema de los mass media, de los medios de información, como elemento de análisis, yo siempre he dicho, y creo no estar equivocado al respecto, que una de las primeras cosas que hizo la televisión, especialmente la televisión pública chilena, el canal Televisión Nacional de Chile, en el extranjero este canal se conoce como TV Chile, se dedicó a normalizar cosas que no lo son realmente. Vale decir, cumplió con aquel proceso sociológico que se conoce como la ventana de Oberth. Y si tú me permites, Carlos, yo voy a tener que aquí mencionar un programa de televisión que hizo historia, esa es la verdad de las cosas, a pesar que no era de mi completo agrado, que es Mea Culpa. Ese programa cualquier estudiante de Derecho que haya cursado Derecho Constitucional en Chile lo conoce más, porque este programa fue objeto de muchas acciones judiciales en los primeros años 90 por vulneración de garantías de las personas que eran exiliadas, sus historias criminales eran exiliadas ahí, particularmente por la vulneración de la garantía de presunción de inocencia. Pero más allá de eso, que es del punto de vista jurídico formal, aquí lo de fondo lo que se trató fue en cierta medida normalizar la conducta criminal, buscando crear una suerte de lazo afectivo entre el televidente y el delincuente, cosa que muchas veces se logró. Y tú con esto, si tú te pones a analizar, se cumple en cierta medida, por ejemplo, lo que predicó Michel Foucault en los años 70, cuando él llamaba a constituir como sujetos revolucionarios, puesto que ya uno de sus antecedentes, Antonio Gramsci, en los 30, se había percatado de que el proletario en realidad quizá no existía o no existía como sujeto, o simplemente le falló. Llamaba a hacer la revolución a partir de los anormales. Ahí tú tenías a los locos, a los drogadictos, a los delincuentes, y a los parafílicos sexuales y a una serie de personajes más. Y luego también vino, como bien tú dices, a partir, por ejemplo, de los programas llamados aquí matinales, los programas de la mañana que existen en otros países. Por ejemplo, a mí me consta que en Inglaterra, en los Estados Unidos, en España, este tipo de programas existen. Se contribuyó a posicionar, por ejemplo, muchos abogados. Daniel Stingo fue uno de esos casos, que luego fue constituyente y hizo un papel bastante tremendo, un papel muy malo en ese órgano. Trataron de posicionarlos bajo la premisa de la gente como tú,
¿me entiendes? De crear, levantar ciertos líderes a partir de la masa amorfa del pueblo que pudieran hacer las veces de tribuno. Y por último, a mí me gusta citar siempre este caso, los 10 años de prensa rosa que tuvimos en Chile, prensa de farándula, que fue un fenómeno que se dio más o menos durante toda la década del 2010, del 2000 y parte del 2010, que terminó el ciclo iniciado en los años 90, posicionando temas tales como, por ejemplo, el aborto, el feminismo extremo de tercera y cuarta generación, los, entre comillas, derechos de las minorías sexuales y una serie de temas más. Incluso los cuestionamientos a la propiedad privada, uno de los pilares de la convivencia política occidental, que luego prácticamente los vimos reflejados en el texto, prácticamente calcados en el texto que se rechazó el pasado 4 de septiembre. Claro, ninguna de esas cosas son coincidencias y vemos cómo ahora se van juntando todas estas situaciones, ¿cierto? Dando pie a lo que estamos viviendo ahora. Normalizar lo que es innormalizable para cualquier persona con sentido común, y tanto así que ganamos un plebiscito y a los políticos no les importa, y más aún interpretan ese triunfo nuestro como un triunfo de ellos, ¿cierto? Y el triunfo de que efectivamente hay que reformar la Constitución a toda costa. O sea, es impresentable. Ese es el mundo que estamos viviendo, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Exactamente, Carlos. Si tú me permites aquí hacer una pequeña precisión, porque aquí también estamos para educar a la gente que nos escucha. Es importante que la gente entienda que la Constitución o Carta Magna, como también se la acostumbra a llamar por el origen histórico del documento, que es la Carta Magna inglesa de 1215, que a propósito ahora de que se habla mucho a propósito en el momento en que estamos grabando, Inglaterra está en el tercer o cuarto día de duelo oficial por la muerte de su antigua soberana, jefa de Estado. Como todo el mundo sabe, el sistema político inglés tiene unas particularidades muy especiales, pero también se lo considera como origen de la moderna democracia parlamentaria. El rol fundamental, y de hecho la Carta Magna de 1215 cumplió esa función, es esencialmente garantizar un estatuto de derechos y garantías de los ciudadanos. En esa época los ciudadanos se entendían que era fundamentalmente la nobleza, frente al soberano, que luego el soberano no fue necesariamente un monarca, fue especialmente desde la Revolución Americana de 1776, fue un mandatario electo, generalmente un presidente de la República. Esencialmente ese es el rol. La Constitución no es ya una lista de lavandería, como se dice habitualmente, o una carta de deseos a Santa Claus o una estrella, fundamentalmente en relación a la satisfacción de necesidades materiales. Es importante que la gente lo tenga bastante claro. Porque, y aquí, si tú me permites hacer aquí la explicación, durante el proceso constitucional chileno se habló mucho de dos conceptos, el de el Estado social de derecho o el Estado benefactor y los llamados derechos sociales. La teoría del derecho social o de los derechos sociales surgió en Europa, en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la mano del keynesianismo económico, como una forma de superar las supuestas inequidades que habían provocado la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que el relato no es cierto, porque el origen de la Segunda Guerra Mundial estuvo en otro episodio, que fundamentalmente las inequidades del Tratado de Versalles, no en una supuesta mayor o menor pobreza de los pueblos europeos. Pero en su minuto, como todos sabemos, se produjo un rebaraje de las fuerzas políticas. De hecho, de la Segunda Guerra Mundial surgió Naciones Unidas, surgió el Fondo Monetario Internacional de la cumbre de Bretton Woods, surgió el Banco Mundial y una serie de organizaciones más que no fueron nunca inocentes. Nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en las ediciones anteriores de La Gran Conspiración y en otros programas que hemos grabado. El origen político histórico de las Naciones Unidas y de sus agencias no es en ningún caso inocente o libre de pecado. La gente debe tener eso claro. Y aquí lo que se buscó en definitiva fue, bajo la mascarada de garantizar un mayor o mejor estándar de vida para los ciudadanos, que eliminara en cierta medida las tensiones que pueden conducir a la violencia, ya sea en la forma de guerra civil o guerra entre países. En realidad lo que se estaba buscando era
otorgar mayor poder a los políticos. En definitiva, como bien dices tú, arribar guiar a los pueblos a esta actitud de camarillas, de estas nuevas aristocracias, ya que Europa prácticamente, a principios del siglo XX, prácticamente todos los países eran monarquías que tenían castas nobiliarias, y después del 45 creo que eran 4 o 5 los que sobrevivían. Se crearon estas nuevas castas nobiliarias, incluso peores que las anteriores, fundamentalmente a partir de los políticos y los burócratas. Dicho sea de paso, esa es la actitud, por ejemplo, que movió a los británicos a abandonar la Unión Europea en el año 2016, el proceso del Brexit, que fue fundamentalmente demonizado por políticos, instituciones y pensadores que ahora sabemos que están alineados totalmente con el concepto de la Agenda 2030 y porque justamente no tenían, el pueblo, se produjo una suerte de despertar del pueblo, despertar ciudadano, que en Chile ya se está notando, que si hiciera una pregunta tan simple como es: ¿por qué nosotros tenemos que depender de jerarcas que no conocemos, que no les votamos y que obviamente probablemente tampoco quieran lo mejor para nosotros? Eso la gente lo tiene que entender, que la Constitución, si se quiere, es una suerte de coraza, un coselete, un casco para defenderlo del político. No está para que el político le otorgue cosas. Exactamente. Bueno, aquí hay una cosa clave para continuar avanzando en este interesantísimo programa con Pablo del canal Viña Marino Libre. Hay un tema que es clave y que parece que mucha gente lo está entendiendo ahora, que necesitan cambiar la Constitución porque necesitan implementar la Agenda 2030. Ese es el verdadero objetivo. La Constitución no es un escollo solamente para los regímenes comunistas, como dicen muchos. La Constitución es un escollo para la implementación de la Agenda 2030. Ahora que la Agenda 2030 tenga orígenes, ¿cierto? Y orígenes de izquierda, ese es otro problema. Pero necesitan cambiar la Constitución para implementar la Agenda 2030. Ese es el punto. Y en este momento nuestra Constitución es un escollo para poder seguir avanzando en ese camino. Un camino donde los políticos, tanto de izquierda, la mayoría de ellos, como de derecha, están todos coludidos y están seguros de que ese es el camino por el que hay que avanzar, no importándoles, por supuesto, lo que opine usted en su casa. Efectivamente, Carlos. Particular, yo me voy a referir aquí a la obra de un jurista. Prácticamente yo me hago cargo aquí de las palabras que digo. Probablemente yo digo que es uno de no solamente juristas, sino pensadores políticos más geniales del siglo XX chileno, que fue Jaime Guzmán Errázuriz. Murió bastante joven él, senador de la República, asesinado por el Frente Manuel Rodríguez. De hecho, uno de los personajes que organizó su homicidio es Guillermo Teillier, hasta hace poco diputado, perdió la elección senatorial y ahora es el asesor jefe de Gabriel Boric. De hecho, él hoy día presidió la sesión de enlace que hicieron los partidos para intentar llegar a este nuevo acuerdo para continuar con el proceso en el Congreso Nacional en Santiago. Jaime Guzmán tenía bastante claro los temas que estamos conversando ahora, mi estimado Carlos. Las oleadas del comunismo internacional en el pasado, bajo la forma de lo que fue la Comintern y el CONIFON, cómo esos organismos, por ejemplo, en su minuto infiltraron la Unión Europea. En esa época se llamaba la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, y luego la Comunidad Económica Europea, la infiltración de la administración pública estadounidense y canadiense, cuyos resultados recién estamos viendo en esta época, casi 70 años después. Guzmán tuvo todo eso bastante claro al elaborar una carta de contenido nacionalista y patriótico, que entre otras cosas se hizo cargo, y esto es importante que la gente lo sepa. Tradicionalmente la figura del primer mandatario en Chile desde los tiempos hispánicos, porque Chile no fue realmente una colonia, sino que fue un reino de los varios que conformaron la antigua monarquía española. La figura del mandatario en estos minutos, el gobernador, que además era presidente de la Real Audiencia, luego el director supremo y finalmente a partir de 1826 el presidente de la República, siempre ha sido una figura política muy fuerte.
Y eso también, y de hecho eso también se da, por ejemplo, en Estados Unidos. Es importante que la gente lo sepa, porque yo incluso escuché en su minuto a convencionales, muchos de ellos abogados, tratando de cuadrar el círculo diciendo que Estados Unidos era un régimen parlamentario, cuando esa es una de las mentiras más grandes que yo he escuchado en toda mi vida. Estados Unidos desde su origen se erigió como un presidencialismo fuerte, pero también con frenos y balances muy determinados, sumado al hecho de que además los norteamericanos han tenido un buen tino de escoger a figuras políticas muy fuertes. Solamente te voy a citar 3 nombres, uno puede opinar lo que quiera de ellos, porque hay algunos más nefastos que otros. Franklin Roosevelt, John Kennedy y Abraham Lincoln. Ellos como personas eran sujetos con capacidades que podríamos llamar superiores. Y acá en Chile prácticamente es lo mismo. ¿Y qué se trató de hacer aquí? Se trató de, entre otras cosas, reducir la fuerza de influencia del primer mandatario y reducirla por una suerte de Cámara de Diputados con esteroides. Y aquí es donde tú te encuentras con los contrapuntos que acaban encontrándose en algún lugar. El Frente Amplio, de algún sector, que es fundamentalmente la izquierda posmoderna chilena, para que la gente entienda, la izquierda que se identifica con la teoría de género, el deconstruccionismo y una serie de temas más, y la derecha, centro-derecha liberal cobarde chilena, tienen un cierto grado de afección con el parlamentarismo inglés, ¿ya? Mientras que el plan que siempre ha tenido a la vista el Partido Comunista y sus organizaciones satélites es llegar a una suerte de asambleísmo de tipo soviético, con un congreso gigantesco, que por ejemplo en China es la gran asamblea del pueblo, que se junta solamente un par de veces al año a aplaudir las decisiones de la casta gobernante, no más que eso. En la RDA, por ejemplo, tú tenías la Volkskammer, la Cámara del Pueblo, que también básicamente era un parlamento títere a partir de 4 partidos de fantasía dirigidos todos por el Partido Comunista local, se llamaba el Partido Socialista Unificado, que también la única función que cumplía era de aplaudir a la casta gobernante. Pero al final ellos, teniendo en teoría ideas diferentes, al final acaban arribando al mismo sitio. Y eso es lo que en definitiva confirma que están todos reunidos bajo o con el mismo objeto a la vista, y en definitiva también financiados y guiados por las mismas personas y organizaciones. Hay un factor que es clave y que mucha gente se pregunta, y que hay que ponerlo en contexto aquí, es qué hace, por ejemplo, la UDI, que se supone que es un partido de derecha, se supone, ¿cierto? Negociando lo mismo, sentándose a negociar con lo mismo que quiere Nicolás Maduro, por ejemplo. Eso es algo no menor, que yo creo que no se ha hecho, ¿cierto?, la lectura apropiada. ¿Y qué opinas tú de eso? Porque al final los tenemos todos sentados en la misma mesa. Desde un principio esto partió mal, ¿cierto? Partió con violencia, partió con imposiciones que venían desde la fuerza, con todo lo que vimos que sucedió en el 2019, ¿cierto? Cuando quemaron el metro, quemaban buses, bueno, todo lo que la gente ya ha visto, con una violencia absolutamente desatada en las calles y con una coordinación que nunca se había visto en Chile. Estos grupos de guerrillas urbanos, hoy día tenemos sentado a la UDI negociando lo mismo en el fondo que quiere el señor Nicolás Maduro, que es su mandato, de hecho, ¿cierto? Desestabilizar. Es como ellos son como los hitman, ¿cierto? De la región, y llevan a cabo todo el aparato logístico, ¿cierto? Y operacional para poder desestabilizar los países. Y hoy día los tenemos a todos sentados en la misma mesa, negociando un nuevo proceso constituyente, que es exactamente lo mismo que pide Maduro al otro lado y que ahora tiene también desatadas sus hordas en Santiago, en este momento, mientras estamos hablando. Exactamente, Carlos, si tú me permites aquí el paréntesis para que especialmente nuestros auditores en el extranjero sepan, el día de ayer, el domingo 11 de septiembre, se conmemoró un nuevo aniversario del pronunciamiento militar, que dicho sea de paso fue habilitado por el Congreso mediante una declaración emitida el 23 de agosto del año 73, que puso, y documento que está disponible en internet, que puso literalmente fuera de la ley al expresidente Salvador Allende. Poco faltó para que lo declararan proscrito.
Fue una jornada bastante violenta en Valparaíso. Los videos fueron compartidos en las redes en su minuto, donde incluso en la Plaza Victoria de Valparaíso, dicho sea de paso, el lugar para que sepan Eso ocurrió ayer, ¿cierto? Ayer. Exactamente. Mismo lugar donde se produjo aquel acto asqueroso donde se desacralizó la bandera chilena en medio de un acto electoral del apruebo. Se estaban produciendo enfrentamientos a tiros con carabineros. Y estoy hablando, no eran disparos de armas normales, sino que era armamento de guerra. No, ahora están saliendo con armas a la calle. Falta poco para que veamos un pelotón armado entero, ¿cierto? Y disparándole abiertamente a carabineros, tratando quizás de ingresar al Palacio de la Moneda. Cualquier tipo de cosa puede suceder aquí. Pero de a poco empezaron a sacar las armas, ¿cierto? Y ahora ya están con las armas en la calle. Mira, yo no quiero aquí alarmar a nadie, ni mucho menos, sino que simplemente, mira, me voy a remitir a una frase que tenía Julio César, el antiguo general romano, para decir que él decía algo así como que él dirigía hombres que tenían la capacidad de actuar como tales cuando se les decía la verdad. Y ahora los chilenos tenemos que enfrentar la verdad como tales, de pie, y tenemos que tener la fuerza para aceptar. En estos momentos hay un fenómeno de armamentismo ilegal. Este es un paréntesis porque inmediatamente me voy a referir a la situación de la UDI. Es un fenómeno de armamentismo ilegal, con el conocimiento que tengo del tema, que no me atrevo a decir ni siquiera se vio durante la época de la unidad. Así de grave es la situación, Carlos. En esta época las Fuerzas Armadas castraron el proceso de guerra civil que estaba llevando adelante Salvador Allende y sus adictos en un momento clave, cuando el armamento más sofisticado, que eran fundamentalmente fusiles JACA, algún armamento antiblindaje y cosas de ese estilo, simplemente se habían repartido a unidades de más confianza en la zona de Santiago, que era fundamentalmente su guardia personal, el antiguo grupo de amigos personales. Pero en estos momentos se sabe que existe armamento muy sofisticado de origen europeo y estadounidense fundamentalmente, que ha sido ingresado a través de las aduanas legales, que es lo más alarmante del caso, que está tanto en la zona del extremo norte de Chile como en los bolsones de pobreza que rodean Santiago, y en la zona de la región de la Araucanía, que esto es a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. Y tú con eso ya tienes 3 cuñas dentro del territorio nacional para cortar el país en varios bloques más pequeños. Así de grave es la situación. Y ahora me voy a referir un poco al tema de la situación, como bien dijiste tú, por qué tenemos a un partido, entre comillas, que durante los 90 fue conceptualizado como de extrema derecha, como la UDI, sentado a la mesa del Partido Comunista. Las dos tesis que yo tengo, una es que efectivamente ambos partidos de distinta manera, pero arribando siempre al mismo, como se dice en matemáticas, que al final el orden de los factores no te altera el producto final. Ambos partidos están en definitiva convencidos de la agenda globalista o internacionalista. Recuerda tú que nosotros conversamos creo que en el segundo tomo de La Gran Conspiración, de que el Partido Comunista hizo suyo los principios del globalismo en los congresos que llevaron a cabo en los años 90, fundamentalmente el 94 y el 98. Sí, ahí mencionamos el programa de Gladys Marín, ¿cierto? Donde hablaba justamente de fortalecer a las Naciones Unidas y todo ese tipo de cosas. Lo dijo clarísimo. Exactamente, mi amigo. Y el otro punto es, y que es mucho más grave, la influencia que tiene la delincuencia internacional a través de las mafias del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos en el país. Ya prácticamente es un hecho conocido de la causa de que en Chile operan grupos criminales tan peligrosos como el famoso, tristemente célebre Tren de Aragua, de origen venezolano, y quizás peor, grupos del narcotráfico mexicano como por ejemplo el Cartel de Sinaloa. Y también creo que uno de la zona de Guanajuato, si no me equivoco, está operando en el país. Y se sabe que uno a menudo se queda con los actos de violencia más espectaculares como los que ve, por ejemplo, a través de las noticias internacionales. Algunas semanas atrás vimos que Baja California estaba literalmente bajo fuego por estos grupos. Pero también no hay que olvidar que esta gente en Chile, y las denuncias incluso han provenido desde la misma izquierda, por ejemplo, a través del medio de investigación Ciber Chile, de que esta gente efectivamente tiene corrompido el sistema político completo, incluso, y yo lo voy a decir aquí con nombre y apellido y me voy a hacer cargo de lo que digo, no temo ser majadero en ese sentido. Hace algunos años atrás la periodista de extrema izquierda
que dirige el medio Ciper Chile, Mónica González, denunció que el presidente Sebastián Piñera en los años 80 había lavado dinero para Carlos Leder, uno de los socios de Pablo Escobar, que hace poco fue liberado de la cárcel en Florida, y para el fallecido Amado Carrillo Leiva, el conocido Señor de los Cielos, que murió en Chile acá en los años 90 después de una fallida cirugía plástica que estaba haciéndose para cambiar su identidad. Así que esas son las dos tesis que yo tengo al respecto. Por un lado, prácticamente todos los partidos institucionales, aquí todavía cabe hacer el Partido Republicano y el Partido de la Gente merecen en cierta medida el beneficio de la duda, están contaminados por el globalismo, y en segundo lugar, cómo la narcopolítica está haciendo escuela en Chile. ¿Se puede gobernar hoy día, crees tú, sin ser globalista dentro de un congreso, tener ideas afines? Porque ese es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy día. Mucha gente que conoce este tema y ha estudiado este tema empieza ya con un ojo clínico a ver a cada uno de sus candidatos y no quiere que se les caiga, ¿cierto? Porque ahí radica la representación. La representación de los patriotas, ¿cierto? Las personas que creen en su país, y esto pasa en cualquier parte del mundo. Pero hoy día están siendo perseguidos, están siendo demonizados. También hemos visto la censura indiscriminada. Y aquí hay algo que me quiero detener, porque hay unas extrañas declaraciones que a mí me llaman mucho la atención, que son absolutamente incendiarias y que lo único que hacen es fracturar más la convivencia del tejido social de Chile. Y dicen en relación a estas denuncias, el otro día el señor Macaya, creo que fue, corrígeme si estoy equivocado porque lo leí por ahí, hacía una comparación de los patriotas con la gente de los overoles blancos, ¿cierto? Estos que salen a tirar bombas Molotov, y decía que eran prácticamente iguales. Esto es cosa de ver también el discurso de Joe Biden hace un poco más de una semana atrás, y veíamos el mismo fenómeno. Yo creo que la ciudadanía está despertando, la gente se está dando cuenta que tiene que salir más allá de sus diferencias y defender lo que es lo suyo, ¿cierto? Porque aquí nadie nos va a venir a salvar. Y en este proceso nos hemos dado cuenta que estamos ganando en todos los frentes. Estamos ganando en todos los frentes. Y un gran ejemplo de esto es la votación que tuvo el plebiscito, donde la gente en el fondo se unió bajo una bandera. Y esta fragmentación que estaban diseñando para el país fracasó de alguna manera, porque la gente fue capaz de volver un poco a nuestros inicios, ¿cierto? A lo que nos une como chilenos, y se unió bajo la bandera. Y les dijo: no, yo rechazo esto. Pero hay intentos por seguir fragmentando a la gente, y aquí viene la parte más importante. El objetivo de esto es llevar a la gente a la violencia. Es provocar una reacción de patriotas, a lo mejor, ¿cierto?, para que ejerzan y cometan actos de violencia. Piensen ustedes un segundo, porque ¿cómo se pretenden perpetuar en el poder? Haciendo lo que están haciendo. Muchos han llamado esto de un golpe de Estado que está haciendo la clase política. Yo creo que es así. Porque obviamente no se está respetando la voluntad popular, ¿cierto? El mandato del pueblo. Pero ¿cómo pretenden quedarse en el poder después de haber hecho esto? Bueno, encarcelando a sus oponentes políticos. Es la única manera que tienen para hacerlo. Y aquí es donde vienen esas declaraciones incendiarias de comparar personas que son absolutamente pacíficas y que además están cansadas, porque están cansadas de que les vean la cara de imbéciles, ¿cierto? Y llegamos a esto, a ese tipo de declaraciones, comparando a gente de bien, a gente que ama su patria, que ama su bandera, con terroristas domésticos, literalmente, que andan tirando bombas Molotov en las calles. ¿Qué te parece eso? Esto es gravísimo. Es gravísimo escuchar ese tipo de declaraciones, porque obviamente quieren calentar más los ánimos y quieren hacer pisar a la gente el palito, ¿cierto? Para que respondan de alguna manera, y así el Estado va a poder hacer lo que mejor sabe hacer, usar la fuerza y todo el aparataje estatal para perseguir a estas personas. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos también. Y en otros países se está pasando exactamente lo mismo. Están
radicalizando a las personas. Por eso yo creo que este triunfo es tan importante y no hay que perder ese punto de vista a que lo que nos une como chilenos, lo que nos une como patriotas. Es eso justamente lo que quieren destruir y quieren demonizarnos. Exactamente, Carlos. Como bien tú dices, efectivamente estas declaraciones fueron hechas por Javier Macaya, el actual presidente de la Unión Demócrata Independiente, es diputado él, es de la misma ralea, proviene de la misma cosecha, por así decirlo, que Diego Chalper. También pasó por las aulas de la Escuela de Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial. Y como bien tú dices, de hecho me sacaste las palabras de la boca, yo también lo iba a comparar con ese discurso absolutamente incendiario y asqueroso que hizo hace algunos días atrás. Yo lo vi en directo y de hecho fue sobrecogedor. La sola puesta en escena fue muy extraña que hizo el presidente de los Estados Unidos en relación a los patriotas. También es bueno informar a la gente que en estos minutos, aparte del juicio circense que se está haciendo por la llamada insurrección del Capitolio, que a mí me recuerda mucho a los juicios de Moscú de los años 30, se está haciendo también una persecución muy severa contra el círculo de gente que rodeaba al expresidente Donald Trump. Este fin de semana cerca de 40 domicilios, de algunos de ellos fueron, lo que se conoce en la jerga policial, fueron reventados, algunos a viva fuerza en los Estados Unidos. Steve Bannon se tuvo que entregar a la justicia de Nueva York, fue puesto en libertad, tengo entendido, pero el hombre tiene un proceso judicial en contra, y ahí fue donde él hizo las declaraciones que tú estás comentando, que como nosotros, sin habernos dado cuenta, quizá estamos ganando, tenemos gran parte del trabajo hecho. Es que esta gente, los vamos a llamar así para no utilizar palabras que puedan provocar, levantar alerta, esta gente se va a volver a nosotros con mucha más violencia. Y esto se puede reducir a dos cosas. Uno, la definición de Estado que hacía el politólogo alemán socialdemócrata, curiosamente Max Weber. Max Weber definía al Estado como violencia institucionalizada. Tan simple como eso. Y créeme que gente del mundo político contrario a Weber, como por ejemplo lo que ahora se llaman los libertarios, lo tienen bastante claro. Que en Estados Unidos eso lo han tenido claro desde el inicio de la República. Estoy hablando 150 o 200 años antes que naciera Weber. Su época más o menos los años previo y posterior a la Primera Guerra Mundial. Esencialmente es violencia institucionalizada. En segundo lugar, esto se reduce un poco a la metáfora de las hormigas rojas y las hormigas negras en el frasco. Aquí hay una mano invisible, aquí vamos a tomar prestada la figura de Adam Smith. Una mano invisible está agitando el frasco para que se produzca un conflicto inevitable entre ambas. Exacto. Solo que, y esto es lo peligroso, lo que nosotros conversamos fuera de micrófono, que tenemos que evitar lo que el psicólogo belga Matías Desmet llama la formación de masas. Tenemos que detener aquí el proceso de formación de masa. En estos momentos, en todo el mundo occidental, lo que podríamos llamar el movimiento patriota está aumentando mucho. Incluso yo puedo decir, dar fe que es así, incluso en las mal llamadas minorías, fundamentalmente minorías sexuales e indígenas, se están plegando a este movimiento. Por ejemplo, aquí en Chile, las comunas donde prácticamente arrasó el voto rechazo fueron comunas con mayoría de habitantes indígenas, fundamentalmente en la zona del extremo norte del país, del altiplano en la frontera con la República de Bolivia, y en la zona de la Araucanía. Y eso es un dato que solamente algunos analistas y encuestadoras lo están señalando, pero es importante tenerlo a la vista, mi estimado amigo. Imagínate que, para que nuestros amigos en el extranjero sepan, Chile a nivel nacional tiene 384 comunas, más o menos es lo que en Estados Unidos se llaman los county, los condados, para que la gente se haga una idea más o menos. 384 comunas y solamente en 4 ganó el apruebo, y con una mayoría muy mínima. Estoy hablando más o menos 52%, no más que eso. No alcanza para una mayoría calificada, ¿me entiendes? Y justamente entre los indígenas el voto rechazo tuvo una aceptación muy grande.
También entre las minorías sexuales a última hora, aquí muchas personas por separado repudiaron a las organizaciones que los representan, porque aquí en Chile es de conocimiento público que son en definitiva apéndices tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio y de otras agrupaciones conectadas con el globalismo. Ese es lo peligroso, porque en estos momentos cualquier reacción violenta de los patriotas, ya sea en Estados Unidos o en Chile, al ver que somos mayoría, va a ser pintada ante la opinión pública por quienes detentan el poder, el Estado, como una suerte de masacre. Y en definitiva vamos a tener a la violencia institucionalizada en contra nuestra. Bueno, eso es exactamente lo que quieren. Porque ¿cómo te perpetúas tú en el poder? ¿Cierto? Haciendo lo que están haciendo. La única manera es persiguiendo a los oponentes políticos, y eso ya lo hemos visto a través de la historia. O sea, aquí esto no ha cambiado mucho, pero es justamente lo que quieren. ¿Hace cuánto tiempo vienen radicalizando a la gente? No solamente con los discursos, ¿cierto? Poniéndole palabritas a la gente o metiéndola dentro de estas cajitas que hemos hablado tanto aquí. Las cámaras de eco. Estas cámaras de eco, ¿cierto? Pero hay un intento por radicalizar a la gente y que la gente justamente salga con ese tipo de discursos incendiarios, aprovechar además la molestia de las personas, porque la gente está con mucha rabia. Imagínate que lo que han hecho en Chile no tiene nombre. La gente pasó por esta revolución de octubre, mal denominada estallido social. Se le acabó la paz a las personas. Después tuvieron que entrar en todo este tema de la pandemia con militares incluso en la calle, con armamento de guerra. Y después, cuando tienen el único triunfo, algo que nos puede unir nuevamente como chilenos, salen con esto. Ni siquiera pasaron, ¿cuánto? Se contaron los votos y ya estaban hablando de pasar por encima de la voluntad popular. Entonces la gente aquí está siendo maltratada psicológicamente ya a estas alturas. No le dan un respiro a la gente, no le dan un solo respiro. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando violencia. Eso está claro. Mira, Carlos, si tú me permites, la gente funciona mucho en torno a imágenes. Yo trato de, cuando se me entrevista, trato de ser lo más claro posible, porque uno debe entender que no solamente se dirige a un público que tiene una formación politológica lo menos básica, sino que tiene que tratar de alcanzar a la mayor cantidad de público posible. Este momento, con la inclusión de la enfermedad china y una serie de cosas más, es el momento en el que se hizo realidad la predicción del futuro de nuestro viejo conocido George Orwell. Cuando se le preguntó cómo usted se imagina, señor, el futuro, y él dijo: veo un rostro humano pisoteado por una bota. Esa imagen se está haciendo, la imagen ya se hizo efectiva. De hecho, tú hablas del maltrato psicológico. Efectivamente, si con mis modestos conocimientos sobre el tema, si tú me preguntas, efectivamente nosotros estamos siendo sometidos a técnicas de tortura psicológica y también, por qué no decirlo, tortura física. Tortura psicológica y física que, por ejemplo, aparecen descritos por los denunciantes del programa MKUltra de la Agencia de Inteligencia Americana. Así de simple. ¿No te llama la atención que... No, eso se ha hablado mucho, exacto, se ha hablado mucho. Eso no hay ninguna duda. El disciplinamiento del que tanto hablaba, por ejemplo, este personaje Foucault, que dicho sea de paso, en su vida privada él practicaba el sadomasoquismo, era de hecho un parafílico, y por eso él en cierta medida en su vida privada practicaba lo que predicaba y lo que estudiaba en el aula universitaria. No es coincidencia, por ejemplo, de que la votación se haya hecho el 4 de septiembre. La gente tiene que saber que la votación realmente tenía que ser 90 días después de que el presidente de la República recibiera el ejemplar definitivo del proyecto de nueva Constitución. Y con ello la votación iba a ser a finales de año. Muy pocas personas, incluso en el mundo de los canales patriotas en Chile, muy pocas personas revelaban esa información. Y no era una información que no se supiera, bastaba con tomar el calendario y hacer la cuenta.
y de adrede se escogió el 4 de septiembre en alusión claramente a la fecha cuando fue electo Salvador Allende en 1970. Tú ya con eso tienes un elemento de presión psicológica. Y además, más encima, ahora en estos minutos, como dije al inicio del programa, estamos entrando en el periodo de fiesta nacional en Chile, que generalmente es una semana más o menos de vacaciones que, por ejemplo, tienen los escolares y los universitarios. Va a ser la primera vez desde el año 2019 que se celebran las fiestas patrias en condiciones más o menos normales. Digo más o menos porque de a poco se han ido relajando las restricciones sanitarias y han sido muchas de ellas por presión popular, no porque el gobierno lo haya querido hacer, sino que la gente misma las está dejando de observar. Y ahora escogen nada menos que este minuto para nuevamente tensionarnos y realizar su cocina delante de Imagínate, la gente lo único que quiere es volver a retomar la tranquilidad, independiente de qué creencia política sea usted, señora aquí. La gente, yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo en eso, en que podemos dejar de lado nuestras diferencias para retomar nuestra vida. Y qué mejor, dentro de todo lo que ha pasado, que celebrar el 18 de septiembre, ¿cierto? Nuestras fiestas patrias que convocan a la familia, nos unen bajo una misma bandera, y ni siquiera hasta eso nos han robado. Mira, Carlos, si tú me permites, yo llamo a todos los jóvenes, especialmente a los jóvenes bajo 30 años que escuchan nuestro canal aquí en Chile, que hagan el siguiente ejercicio, que para estas fiestas que la van a pasar con sus abuelos o tíos más viejos, probablemente que además fueron a votar, le hagan la siguiente pregunta: ¿cómo se celebraban las fiestas patrias y la Navidad y el Año Nuevo en Chile hasta el año 70? Que hagan ese simple ejercicio. A menudo las personas que más disfrutaban esa fiesta, especialmente lo que eran las celebraciones populares, eran justamente el bajo pueblo, que solía además votar por la izquierda de esa época, que fundamentalmente era Partido Socialista, Comunista y el Partido Radical, que era muy poderoso también. Eran los que más celebraban, los que más tenían el concepto de, entre comillas, celebrar la vida. Ese proceso se perdió en cierta medida a partir de los procesos políticos del año 70 en adelante, y ahora compárelo con lo que está pasando ahora. En definitiva, esto confirma la tesis que esto es un proceso absolutamente insensibilizado, porque justamente además en esas celebraciones es cuando más se nota, entre comillas, la unión familiar, una serie de valores que el moderno globalismo está tratando de en definitiva extirpar para su propio beneficio. Incluso familias que se han visto afectadas por este discurso del identitarismo, del discurso identitario, de las minorías étnicas, las minorías aborígenes, las minorías sexuales, incluso minorías a nivel de gusto de programas de televisión, cosas tan estúpidas como esas. En definitiva, obedeciendo al viejo credo de dividir para vencer, tan simple como eso. Así es, amigo mío. ¿Qué crees que viene vamos a ver aquí, vamos a entrar ahora en este último segmento del programa, vamos a hablar aquí pero antes de pasar ahí, quiero hacer un punto acá. Porque de alguna manera, tú lo dijiste cuando lo estábamos hablando antes, creo que fue ayer, tuvimos una conversación, tú dijiste, porque hablábamos de que estábamos ganando en todos los frentes, ¿cierto? Hay un despertar masivo a nivel planetario a estas alturas. La gente se está saliendo del engaño, se está dando cuenta de qué va toda esta cosa. Pero tú decías algo muy sabio, somos más pesados ahora, pero estamos caminando sobre hielo más delgado. Exactamente. Todo esto es triunfo, y quiero hacer un hincapié en esto porque hay mucha gente que dice, no, pero es que la única manera es ir contra ellos y todo, porque tienen este discurso, ¿cierto? Como si estuvieran en los años 70 o más, de esa índole, pero todas estas batallas que se han ganado hasta ahora, toda esta conciencia que se está generando, y cómo se están cayendo todas estas máscaras a nivel mundial, cómo la verdad está saliendo a la luz día tras día, la información, mucha gente que fue parte de esto se está arrepintiendo y están saliendo ahora en los medios, ¿cierto? Me refiero a todo lo que ha pasado, especialmente estos 2 años. Y lo que estamos viendo aquí es que somos más pesados, pero estamos caminando en un hielo más delgado. Y todo esto no hubiese sido posible si se hubiese ejercido violencia. Porque eso es lo que nos ha dado justamente la moral, ¿cierto?
para poder mantenernos de pie y para poder mantener nuestras convicciones. Pero si se hubiese ejercido violencia antes, esta historia sería muy distinta. Exactamente, mi estimado. Como bien tú dices, que fue algo que yo te comenté hace algunos días atrás, en estos momentos, claro, como yo me refería al concepto de formación de masas que utiliza justamente este psicólogo social belga, Matías Desmet, cuya obra recomiendo estudiar encarecidamente. Efectivamente estamos caminando sobre un hielo más delgado, pero a la vez somos más pesados porque conseguimos formar lo que podríamos denominar nuestra masa crítica para explosionar. Pero el problema fue que esta masa la formamos en lo que es la política de calle, la política gruesa, por así decirlo, ¿ya? Pero el problema es que el hielo delgado, que generalmente cuando la gente del hemisferio norte lo entenderá mejor, cuando uno está, por ejemplo, está patinando en un estanque congelado, el hielo más delgado está en el centro. ¿Y el centro qué es? El poder. ¿Y el poder de qué está rodeado? De las intrigas políticas, de las intrigas palaciegas, que generalmente son verdaderas obras de joyería, de filigranas, que digamos las cosas. Yo aquí no me quiero hacer cargo tampoco de hacerme cargo del discurso elitista que viene, por ejemplo, de Davos o de las Naciones Unidas. Esa política, esas filigranas tienen que ser llevadas a cabo por gente que ni siquiera es necesario que tenga mucha experiencia, sino que gente que tenga sentido común y que tenga tino. Y generalmente los líderes callejeros, los líderes cuya primera solución es el llamado a la violencia, muchas veces con justa razón. Ojo, yo no digo que aquí, por ejemplo, se cita a menudo, incluso muchos psicólogos sociales citan como ejemplo el caso de la ira justa cuando Cristo desalojó el templo de los mercaderes. No sé si algunos recordarán esa historia bíblica, pero aquí también es cierto que es tan simple como decir que hay algunos que son buenos para unas cosas y buenos para otras cosas. Y acá tenemos que dejar actuar ya a gente que tenga tino, que tenga experiencia y fundamentalmente que tenga formación. La formación es clave. Porque si tú me permites aquí decirlo, una de las cosas que nos favoreció de las largas cuarentenas o los encierros que tuvimos aquí en Chile fue justamente que a menudo no se dice, mucha gente aprovechó este periodo para formarse. Estudiar, exacto. Exactamente, hubo mucha gente que estudió. Sí. Incluso es más, yo lo voy a poner aquí como un caso porque esos casos se conocieron públicamente. La gente que llamaba a votar a prueba convocaba actividades tales como, por ejemplo, 11, acá en Chile 11 se le llama la hora del té, para que la gente sepa un poco, de una denominación muy chilena, que le llamaban 11 constituyentes, donde la gente se juntaba con algunos facilitadores del proceso, básicamente propagandistas, se juntaban a conversar y una serie de cosas más. Pero ¿qué ocurrió? La gente los esperaba preparados. Y muchas de estas personas se iban de esos hogares con la cola entre las piernas. ¿Me entiendes? Así que una de las cosas que, como dices tú, me dijiste tú en su minuto, quizás nosotros pecamos de tener una visión catastrofista. Miramos un poco menos a la gente pensando de que ellos no iban a poder adquirir información por sí mismos para, en este caso, rechazar el proyecto de nueva constitución, pero por lo visto efectivamente lo hicieron. Y ese trabajo vino especialmente de la gente mayor. Es importante aquí hacer un reconocimiento en este programa a todas las personas mayores, especialmente, y no solamente mayores, sino también personas con dificultades físicas que acudieron a votar. ¿Y sabes con qué lo quiero conectar yo, Carlos? Con el hecho de que el proyecto constituyente era absolutamente eugenésico. Aquí en Chile, para que la gente sepa, nuestros amigos del extranjero, en relación fundamentalmente a la cacareada salud pública, había un chiste que decía que lo único que te iba a garantizar la nueva salud pública eran abortos, eutanasias, vale decir, para neonatos, para adultos mayores, y cambios de sexo para la gente que está en la edad intermedia. Era todo lo que les garantizaba. Y justamente, ¿quiénes fueron los que reaccionaron? Las personas que más podían verse afectadas por las medidas espantosas que estaba proponiendo esto lo que se le denominó coloquialmente el mamarracho. Exactamente. Bueno, y esto fue un triunfo del sentido común.
Si ahí está claro, este 62%, 61 con algo, ¿cierto? Infracción, fue un triunfo del sentido común. Y tuvimos toda la violencia del otro lado, ¿cierto? En las calles, manifestándose, quemando autos, el metro, etcétera. Pero aquí ganó el sentido común y fue completamente pacífico. El sentido común es pacífico y ejerce la fuerza cuando tiene que ejercerla, obviamente, con las legalmente, ¿cierto? Porque tenemos las herramientas legales para poder defendernos. Si lo que pasa es que esa gente que está en posiciones de poder tiene que despertar, así como está despertando en muchas partes del mundo. Yo creo que esa es una de las claves y eso lo estamos viendo ahora. Es gente que está adentro, que sabe lo que está pasando y está diciendo yo aquí no voy a ir. Y esa gente está formando una masa crítica también. Y está tomando acción, que es lo más importante, porque aquí tiene que haber una acción. Entonces, mucho tiempo se decía, ¿te acuerdas cuando decían, bueno, pero qué sacamos con saber todo esto? ¿Qué sacamos con hablar todo esto? Bueno, miren lo que hemos sacado. O sea, al final está ganando el sentido común. Porque lo otro que te ofrecen, como dices tú, es eugenésico, literalmente. Si es el fin, es la destrucción del ser humano como tal. Es el nuevo hombre. El nuevo hombre. El hombre de Davos, ¿cierto? Exactamente. Reemplazamos el Homo Sovieticus. A ver, yo me adelanté un poco. Porque el nuevo hombre socialista del que se predicó durante tanto tiempo se transformó en el famoso Homo Sovieticus, que resultó ser una caricatura de los males sociales que aquejaron en su minuto a la antigua Unión Soviética. Y acá ahora, como bien dices tú, ahora el nuevo hombre que tenemos, el nuevo hombre transhumanista, básicamente es el nuevo hombre de Davos, que básicamente es un ser travestido cubierto de aditamentos tecnológicos, no más que eso. Exactamente. Tan simple como eso, mi estimado. Por eso es tan importante la formación y tratar de entender estos procesos, porque justamente si había un interés de radicalizar hace mucho tiempo, los algoritmos también lo hacen, te muestran solamente lo que tú quieres escuchar, ¿cierto? Lo que tú quieres ver. Y eso va, por supuesto, haciendo su trabajo, que es radicalizar y va generando violencia. No se buscan los puntos de encuentro. No quieren puntos de encuentro. No, para nada. Es importante tener en cuenta eso, Carlos. Muy, muy importante tener claro. A propósito, por ejemplo, yo en la conversación que tuvimos previo para coordinar este podcast, por ejemplo, en el caso británico yo lo llamé el cambio de guardia que se está haciendo, que coincidió tanto con la muerte de la jefe de Estado como con el cambio de primer ministro. El primer ministro anterior estaba muy identificado con las políticas globalistas. La actual primer ministro, Liz Truss, no sabemos más o menos cuál es su tendencia. Se sabe que viene con un programa político, con un programa económico que, entre otras cosas, considera la reducción de impuestos muy lo que podríamos llamar en la idea de la escuela austriaca, que más o menos en estos minutos es lo que prima en materia económica en el mundo alternativo de la contrainformación. Pero el hecho que, como bien tú dices, en estos minutos los algoritmos como manifestación, expresión de la realidad de la cual la política también forma parte, todo se está orientando a provocar un choque de trenes de proporciones bíblicas. Hace pocos días vimos que en Europa, por ejemplo, ya Vladimir Putin amenazó ya derechamente, abiertamente, de que va a cerrar la llave del gas a Europa Occidental en el próximo invierno, que en Europa comienza en diciembre próximo, aunque ya el otoño que está pronto a comenzar también se anticipa bastante frío, con las consecuencias que ello puede provocar. Hoy mismo leía en una página a propósito de este tema de los desafíos que va a tener que enfrentar Inglaterra en los próximos días, no estoy hablando meses, días estoy hablando, se hablaba de que el hambre y el frío provocan revoluciones. Recuerda tú solamente que, por ejemplo, la Revolución Francesa, que ya tenemos desde el punto de vista de la revisión histórica, que esencialmente fue un proceso político movido por una serie de élites con intereses bastante determinados. Se aprovecharon, entre otras cosas, que Francia venía de un periodo, casi una década de cosecha
malogradas, que además coincidieron con un periodo de una ola de frío. Sí. De una ola de frío. Las dos guerras mundiales también coincidieron por eso, y a su paso aprovecho aquí de hacer un guiño a los programas que tú has hecho con el doctor Douglas Pollock sobre este tema. Las dos guerras mundiales también coincidieron con periodos climáticos muy extremos, de olas de calor y olas de frío, y que también coincidieron también con algunas malas cosechas en lugares que donde no había guerra, ¿me entiendes? Así que es importante tener claro, como bien tú dices, que en estos momentos todo, fundamentalmente lo que son los medios de comunicación entendidos como la caja de resonancia de la élite, están buscando en definitiva provocar este choque de trenes de provocaciones éticas para en definitiva impulsar a esta bella velocidad hipersónica su agenda. Lo hemos hablado hasta el cansancio, el orden a través del caos, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué mejor definición que esa? Sí, sí. Y los gobiernos del mundo se están preparando justamente para ejercer esa fuerza, ¿cierto? Contra aquellos que se opongan a esta tiranía. Como diríamos en términos muy, muy coloquiales, por anga o por manga. Hoy día mismo veía un video de unos paneles publicitarios en carretera donde el gobierno federal alemán está llamando a los ciudadanos a comer alimentos. Claro. Cosa que, ojo, ni siquiera se dio durante la Guerra Fría. Recuerda tú que Alemania Occidental en su minuto estuvo en la primera línea de lo que era la defensa de Europa Occidental contra la Unión Soviética. Ni siquiera en ese periodo el gobierno alemán hizo un llamado de esas características a los ciudadanos, y lo está haciendo ahora. Claro. No deja de ser extraño a lo menos. Sí, claro. Y hay otra cosa que me llama la atención a mí también, que yo siempre me he puesto a pensar en eso. Yo creo que este plan, como el maligno siempre quiere que la gente buena se ensucie las manos con sangre también, ¿cierto? Porque ahí ya va a perder todo, va a perder toda calidad moral, va a abandonar absolutamente todo. Exactamente. Mira, si tú me permites hacer una precisión. Antes de realizar este programa estuve leyendo un artículo, para quien le interese, está en la página tierrapura.org, estudiando la obra del psicólogo, ya lo he nombrado 3 o 4 veces a lo largo de este programa, del psicólogo social belga Matthias de Smet, que escribió un libro muy interesante sobre los orígenes del totalitarismo. Y justamente entre las premisas que él hace, a las que él se refiere, habla del fracaso de la lectura mecanicista u organicista del ser humano, la forma de entender al ser humano como un simple conjunto de elementos fundamentalmente biológicos impulsados por relaciones de causa y efecto, que es la forma que se ha acostumbrado a ver al hombre y a la sociedad, especialmente desde la Ilustración, desde el iluminismo, ¿ya? Olvidando aspectos como son la espiritualidad de la persona, en definitiva. Y ese es el punto, yo digo que esa es la gran fortaleza y también la gran debilidad de los planes que tienen estas personas para con nosotros. La fortaleza está dada en que simplemente se basan en la ciencia. ¿Me entiendes tú? Se basan en la ciencia. Ellos pagan para que se produzca más ciencia, lo cual se nota, por ejemplo, mucho en el ámbito de la salud y de la ciencia militar, de la ciencia aplicada. Básicamente, aquí te lo voy a poner en los términos más descarnados posibles. La ciencia militar no es otra cosa más que la ciencia y la técnica aplicada a la violencia y la destrucción. Esa es la verdad de las cosas. Así es. Pero también se olvidan también esa identidad. Yo aquí me voy a referir a lo que fue el reclamo publicitario de una película de cinearte de los años 80 muy buena que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que está basada en una serie de textos de un escritor sudafricano, Laurens van der Post, que habla de esa identidad indefinida que es el espíritu humano. ¿Me entiendes tú? Yo me atrevo a decir que la victoria del rechazo el pasado 4 de septiembre fue en cierta medida una victoria del espíritu humano. No me cabe la menor duda de eso. Pues se sentía en el ambiente. Exactamente. Se sentía en el ambiente. Un día muy particular, muy especial.
Incluso, mira, tú hablabas, pues aquí comentaba hace algún rato atrás de las críticas que hay al presidente, que parece, aquí en Chile, parece estar totalmente enajenado de la realidad. El mismo fin de semana, un connotado periodista deportivo de un canal de televisión que en su minuto apoyó el apruebo, de repente, de la nada, sufrió un ataque de ira al conocer de la muerte de estas 3 personas en una carretera urbana aquí en Santiago. Para que la gente se haga una idea, los asesinatos fueron aproximadamente a 10 cuadras de La Moneda. Así de grave la situación, para que la gente de la Casa de Gobierno aquí en Chile. Es muy grave. El hombre estalló en cámara. Y yo me atrevo a decir que sinceramente es uno de los que abrió los ojos y está empezando a ver las cosas desde otro cristal. Y así hay muchísimo. Y esa es la gran debilidad, mi estimado, de que tiene el plan de esta gente. Yo Exacto. Te lo comenté cuando preparamos este programa. Esta gente padece de graves anomalías psíquicas. El que no es psicópata es sociópata, ¿ya? La psicopatía, la psicopatía generalmente se tiende a identificar con el comportamiento criminal, pero bien se dice también que la regla general confirma las excepciones. ¿Qué significa eso? Que no todo psicópata puede ser un criminal. Pero aquí estamos claramente en presencia de sujetos que, aparte de ser psicópatas, vale decir personas que no entienden, no conectan con lo que es el espíritu humano. A su vez, esa falta de emocionalidad, esa falta de conexión con el espíritu humano se traduce en comportamientos que muchas veces son efectivamente delictivos. Aquí en Chile se habló mucho de la empatía, incluso algunos medios europeos y estadounidenses bautizaron la insurrección de 2019 como la revolución de la empatía. Pero también hay que entender que es un acerto común que quien más habla de virtudes es quien menos las practica. Y aquí tú tienes literalmente a un grupo de sociópatas o psicópatas predicando algo en lo que ellos no creen, incluso por conformación biológica, que es justamente la empatía. Y en el proceso se están autodestruyendo a sí mismos. Exactamente. Sí, eso es clave entenderlo y lo estamos viendo. Es así, mira, si tú se lo preguntas a un chino, a un coreano, a un japonés tradicional que está imbuido, por ejemplo, de la filosofía de la filosofía confuciana, que dicho sea de paso, por eso el Partido Comunista desde sus inicios, incluso tú mismo en un programa anterior hablaste de este tema, le declaró la guerra a Confucio. Es así como la naturaleza tiende a recuperar sus sanos equilibrios. Su equilibrio, claro. Exactamente, esta gente, y yo no digo que el proceso no va a ser doloroso, de hecho ya lo está haciendo y bastante, pero en algún minuto, si nosotros continuamos con esta lucha como la llevamos hasta ahora, el equilibrio se va a recuperar y esta gente que yo he identificado como psicópata y o sociópata, en definitiva va a desaparecer de la faz de la tierra que todos habitamos. Así es. Por eso es importante hacer estos puntos, entender el valor, ¿cierto?, de la formación en estos temas, porque aquí estamos siendo más pesados, pero estamos caminando en un hielo que es cada vez más delgado. Exactamente. Así que bueno, yo creo que esto da para un programa más. Nos faltaron algunas cosas ver, por ejemplo, el tema del gobierno, cómo está el gobierno hoy en día que no sigue sin gobernar, ¿cierto? La violencia está desatada, el narcotráfico, el crimen organizado, las muertes de nuestros compatriotas, todos los días hay que lamentarlas, y el gobierno no quiere gobernar, no quiere hacerse cargo del mandato que tiene, y solamente están preocupados de sacar esta nueva constitución, ¿cierto? Mira, Carlos, no sé si tú me permites, me regalas unos 5 minutos más, porque ahí puedo dejar hacer un pequeño codicilo a este programa, un pequeño adelanto de lo que podemos hablar después, hablar de lo que es la política completa. Vamos. Mira, en los días previos a la votación hubo episodios de violencia de bastante gravedad y que están documentados incluso en archivos de video. Por ejemplo, el atentado al Molino Brommus en las afueras en la zona de la comunidad de Contulmo, esto en las afueras de Concepción, para que la gente sepa, donde incluso en cámara se vio como uno de los propietarios del recinto, un hombre de avanzada edad, prácticamente fue amputado. Son imágenes muy, muy violentas.
Ahora mismo citamos estos casos, estos 3 homicidios que ocurrieron en una carretera urbana en Santiago en hechos delictuales a prácticamente 10 cuadras de La Moneda. Como bien tú dices, efectivamente el presidente Gabriel Boric no quiere o no puede gobernar. Aquí yo voy a citar al propio Giorgio Jackson, que unos meses antes del plebiscito, ya como en ese minuto era ministro secretario general de la presidencia, él dijo una frase que al principio era enigmática, pero luego adquirió todo su sentido. Dijo: con la actual constitución vigente no podemos ejecutar prácticamente ningún punto de nuestro programa, puesto que la mayoría de ellos son inconstitucionales, ilegales e incluso delictuales. Importante entender eso. Esta frase el señor Jackson las vertió en el programa Tolerancia Cero, y acá en Chile lo da el canal CNN Chile, para quien quiera buscarlo. Son frases que en principio resultaron enigmáticas, pero después eran totalmente reveladoras y eran bastante claras. Ellos necesitan, en definitiva, un nuevo marco institucional para llevar a cabo su programa de gobierno, que incluso es delictual. Y tú me preguntabas por la derecha cobarde, y acá hay otro punto que yo recordé, que el día en la mañana incluso lo escuché en un programa de radio acá en la zona de Viña del Mar, Valparaíso. En estos momentos se está discutiendo una reforma tributaria, de tributos o impuestos, para que la gente sepa. Esta reforma es prácticamente inconstitucional en un 99%. Es lo que podríamos llamar una reforma absolutamente extractiva. Prácticamente se viene un alza masiva de impuestos. Por ejemplo, ya se sabe que el impuesto al consumo, que acá se denomina el IVA, en los países anglosajones lo que se denomina el PST, el GST, eventualmente en estos minutos es de un 19%, eventualmente podría subir un par de puntos en un momento en que la inflación ya está alcanzando un 14,5% acumulado, que es mucho. Y en las condiciones actuales esa reforma tributaria no se puede aprobar, es un hecho. Cualquier abogado medianamente formado lo sabe, y ya el Partido Republicano y algunos sectores del Partido de la Gente dijeron que no estaban disponibles para ninguna parte de ello. Entonces, ¿dónde entra aquí la falsa derecha? La mayor parte de esos impuestos es un hecho que no van a dirigirse a lo que esta gente pomposamente llama la redistribución. Estos impuestos van a terminar para financiar la maquinaria pública y la gente que está ahí, como se decimos acá en Chile, apitutado. En España, en Venezuela y en otras partes se les llama los enchufados, el fenómeno de la contratación política. Uh-huh. Básicamente es eso. Y ese es uno de los intereses que puede tener además esta centro derecha cobarde, para que la gente sepa. Por ejemplo, lo podríamos identificar con el COPEI venezolano, con el Partido Popular Español, con el Partido PRO de Mauricio Macri en Argentina, para que la gente haga más o menos los parangones. Eso también aquí hay también, aparte del interés globalista, el interés criminal, también hay un interés muy económico muy grande, porque además recuerden ustedes que acá en Chile la política es financiada con impuestos de todos los ciudadanos a través de dinero que se devuelve a los partidos y organizaciones civiles a través de los votos obtenidos en las diversas elecciones. Hoy día mismo se supo que Chile Vamos va a recibir 8.000 millones de pesos en concepto de devoluciones. Y la pregunta que todos se hacen, y ya con esto voy terminando el programa junto con una pequeña noticia que voy a dar al final, todos se preguntan cómo Chile Vamos va a recibir este dinero si es que ellos formalmente se restaron de la campaña del rechazo. Pues muy simple. Estos partidos formaron con el dinero que aportó el expresidente Sebastián Piñera una organización, creo que lo dije al inicio de este programa, que fue la Coordinadora, que fue una de las agrupaciones civiles más grandes de las que formó parte de este Frente por el Rechazo. Así que ellos esto además lo están viendo como un muy buen negocio. Es importante tener eso claro. Y lo que te iba a comentar, que se me estaba quedando en el tintero, mi estimado Carlos, a estas horas, la derecha, entre comillas, alternativa, obtuvo la mayoría de los escaños del Parlamento sueco en unas elecciones que se realizaron el fin de semana pasado. Naturalmente, medios como CNN están hablando de la explosión de la ultraderecha. La BBC dijo que hubo una dificultad para computar los votos y que todavía no había gobierno, lo cual es totalmente falso en estos momentos, a estas horas. Suecia ya tiene nuevo gobierno y es un gobierno de lo que podríamos llamar la derecha patriota.
en un país donde, por ejemplo, la inmigración musulmana está causando verdaderos estragos. Estocolmo desde el año 2016 por lo menos está siendo arrasada, entre otras cosas, por ataques con granadas de mano. Imagínense la gravedad en un país donde, si bien es cierto, existe una tradición de posesión de armas por parte de los particulares. Suecia es uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, dicho sea de paso. También era un país muy tranquilo y donde la delincuencia prácticamente no existía. Y desde el 2016 los suecos están viviendo en carne propia lo que nosotros estamos más o menos experimentando desde el 2019, entre una insurrección que, si tú a mí me preguntas, básicamente es un acto de agresión por parte de un país extranjero, y además, entre comillas, las mieles de la inmigración descontrolada. Exacto. Bueno, y las prioridades no las vemos por ninguna parte, ¿cierto? Que ya lo mencionamos. No, para nada. Y sobre todo prioridades como romper relaciones cerrar por lo menos las embajadas de Cuba y Venezuela. Ver lo que está pasando ahí. Absolutamente. Ese es un tema que prácticamente ni se menciona. Y tenemos la violencia desatada en las calles en estos momentos. Mira, Carlos, en estos minutos es una información que también no recuerdo el nombre exacto del agente diplomático cubano que fue uno de los que operó en Chile durante el estallido delictual del 2019 y que luego se fue del país. Este hombre retornó a Chile unas semanas antes del plebiscito, justo cuando estaba caliente el escándalo de los aviones iraníes. Y en estos minutos están varados en la zona de Chacayuta. Para que la gente sepa, Chacayuta es una pequeña localidad donde se encuentra el paso internacional hacia el Perú, en la frontera internacional. Esto es más o menos a unos kilómetros del centro de Arica. Hay varados muchos ciudadanos venezolanos que en estos momentos el gobierno peruano tampoco los está dejando entrar, y que existe claridad meridiana que se trataría de violentistas que habían ingresado al país en las semanas previas al evento electoral, y que ahora se están retirando, se están replegando en vista del fracaso electoral que obtuvieron. Así de grave en estos momentos es la situación. Exactamente. Bueno, eso y mucho más que nos sale en la prensa también, ¿cierto? Hay muchos reportes de gente que la estarían sacando del país también, de que la estarían sacando en vuelo, gente de la Policía de Investigaciones que están devolviendo delincuentes especialmente a Colombia. Así que hay una serie de cosas que están pasando, a no bajar los brazos, a seguir atentos, a seguir utilizando lo que nos ha funcionado hasta ahora, el sentido común, la formación, que es clave en todo este tipo de situaciones a la que ninguno de nosotros en su vida, ni siquiera en los libros de historia, vimos algo parecido con la dimensión, porque ahora esto es una dimensión global. La diferencia era que antes la gente se podía arrancar a lo mejor a otro país o podía pedir ayuda, ¿cierto?, a otro país para irse solo o con su familia, pero hoy día las cosas están mucho más complicadas. Yo creo que ha sido un gran triunfo. La gente se ha manifestado, ha dicho, ha puesto las cosas claras, ha ganado esto ha sido un pare a la violencia, y yo considero que eso es lo más importante porque el país estaba sumido en la violencia. Y este nuevo estallido social que están armando, que ya está en las calles de Santiago, ya no tiene el apoyo popular que pudo haber tenido antes, porque la gente hoy día quiere el sentido común y no quiere violencia y quiere volver a retomar sus actividades lo más normal posible dentro de esto. Y mucha gente se está activando, mucha gente está hablando, hemos visto miles y miles de cuentas que se están creando de ciudadanos, como usted, como yo, que estamos tratando de dar nuestra visión de lo que está pasando, y eso rompe de alguna manera este fenómeno que llama el señor Matías Desmet, que ya lo citamos, este fenómeno de formación de masas, que es en el fondo un fenómeno previo a cualquier totalitarismo, ¿cierto? Donde quieren que las personas prácticamente lleguen a un estado donde no sean capaces de reconocer lo que es real de lo que no es real, y puedan canalizar toda su frustración, toda su ira, toda su ansiedad hacia un objetivo que antes ha sido puesto ahí como un objeto de ansiedad. Así que por eso es tan importante mantener la cabeza fría en estos momentos tan complicados. Yo sé que hay mucha gente que está muy desesperanzada con lo que ha pasado, pero hemos ganado y seguimos ganando. Y la gente que está haciendo esto y se está pasando por encima al pueblo,
se están autodestruyendo, finalmente. No tienen apoyo popular. Y eso es fundamental en una democracia, vamos a decir, entre comillas. Están desapareciendo, se están extinguiendo. Y son los peores evaluados por la ciudadanía. Así que eso no es un fenómeno menor lo que está pasando. Así que, Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy día aquí en Contracultura. Gracias, amigo mío. Vamos a hacer otro programa para darle seguimiento a eso. Y les quiero contar a los amigos que nos pueden encontrar en Spreaker también, que es una plataforma de podcast para que puedan escuchar todos los programas de Contracultura. También en su auto, en donde estén haciendo las tareas de la casa, en cualquier parte. Y puedes compartir este video si te gustó esta información para que más gente, pueda acceder también a visiones distintas y, por supuesto, utilicen esta información para ustedes sacar sus propias conclusiones. La otra semana, esta semana volvemos recargado con todo. He estado muy ocupado con algunas otras cosas, pero ya estamos retomando nuestras actividades. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa y que sea hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao, chao.